Buenas noches. Sistema de Servicio de Transporte. Universidad Nacional Abierta a Distancia Online. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables Económicas y de Negocios, ECACEN. Tecnología en Gestión de Transportes, Bogotá, 2020. Guía de actividades y rúbrica de evaluación, etapa 4, conclusión del caso, transferencia del conocimiento adquirido. Docente José Pedro Zamudio Alarcón. Introducción. En la actualidad, el sistema de la logística se asume con tanta importancia que en las organizaciones se estipula un área específica para su tratamiento. Su evolución a través del tiempo ha sido constante hasta convertirse hoy en una de las principales herramientas para que una organización sea considerada como una empresa del primer mundo. En el siguiente documento se analizan los correspondientes componentes de los sistemas de transporte, para qué es y por qué se genera el transporte, los distintos impactos que esto puede generar en una geografía económica y bajo qué condiciones se genera. En el siguiente mapa conceptual identificamos por qué el transporte es una necesidad, cuáles son los componentes de los sistemas de transporte, modo, medios e infraestructura, cuál es su impacto en la geografía de la economía en el transporte, su generación de modelos que identifican impactos del transporte versus la sociedad de consumo, la implementación de modelos en la realización de análisis, optimización y predicción de los recursos, dando un origen aplicado a rutas terminales adecuadas para operar, con un impacto en los abastecimientos, producción y distribución. Como aportes individuales tenemos qué es el transporte, que el transporte es un medio por el cual se realiza un traslado de un lugar a otro, por qué se genera el transporte. La generación del transporte se da por una necesidad básica de consumo, del que la requiere como el que la realiza. Y las diferencias geográficas del consumo de algunos bienes y productos y servicios que en algunos casos, por su ubicación geográfica, no se tienen de primera mano y requieren y exigen su traslado. El transporte básico se especializa en algunas regiones por la elaboración de distintos bienes y de materias primas, lo que implica y lo que obliga a que ellas se tengan que trasladar desde sitios distintos. Esto aporta también una economía de escala para la optimización de los recursos económicos. Adicional, tienen una política de cohesión nacional, donde se realiza la exploración de sinergias entre países en pro de la economía, productores, consumidores finales, y la política de relación internacional, donde se fortalecen las economías de cada uno de los intereses entre países, donde ahí existen acuerdos comerciales y se tiene una función de lograr una sostenibilidad económica. ¿Cuáles son los componentes del sistema de transporte? El modo, combinaciones de redes, vehículos y operaciones, donde busca la relación adecuada entre necesidades, niveles de servicio y costos eficientes. Los medios, que va desde lo más simple hasta lo más complejo. Tomamos como ejemplo desde una bicicleta hasta aviones de carga tipo 747. Infraestructuras, son elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad, logrando así una competitividad, rentabilidad y sostenibilidad, que son servicios de bienes y productos generando calidad de vida a los consumidores y ciudadanos y lógicamente una interacción entre corredores. Dentro de la geografía económica, esto es un concepto claro de la globalización económica, donde se busca la interacción entre países, donde está la producción y el transporte, buscando maneras convenientes y competitivas en la integración de todos los mercados. Para ello también intervienen las rutas y terminales, ya que en estos conceptos las participaciones de los diferentes modos y medios de transporte pueden ser ferroviarios, terrestres, marítimos o aéreos, o más conocidos como multimodales, lo que buscan es realizar una movilización buscando un balance entre costos, beneficios, demandas, ofertas y tiempos eficientes. En esta diapositiva validamos qué es un mentefacto, que es una herramienta gráfica que organiza la información en orden jerárquico, aplicando el conocimiento y plasmándolo básicamente en ideas. Para esto tenemos una supraordinación que se refiere a la definición de conceptos tratados. En este caso es el transporte, que tiene como finalidad el desplazamiento y comunicación. Las exclusiones, que consta en diferenciar los conceptos tratados de otros que puedan ser muy similares o parecidos.
En este caso, el transporte es diferente a la velocidad de circulación. Son dos actividades que van muy de la mano, pero son distintas. La isoordinación, lo que se requiere para poner en práctica el concepto que está siendo analizado. Es como qué requiero para poder hacer. En este caso, el transporte requiere la utilización de varios modos de transporte, dependiendo la naturaleza o tipología de las cargas que se necesiten movilizar. La infraordinación vienen siendo las subclases del tema. En este caso, el transporte se puede realizar de manera distinta y se dividen en transporte aéreo, fluvial, marítimo, férreo, terrestre, incluso ductos. Encontramos en los sistemas de transporte los de mayor relevancia, que viene siendo el sistema de transporte marítimo, que es uno de los más importantes a nivel mundial por la cantidad de concentración y movilización de mercancías desde continentes de origen y destino. Encontramos que el sistema de transporte férreo y terrestre por carretera es uno de los más importantes e indispensables en una interacción económica como la nuestra. A pesar de su topografía, es el que mayor participación tiene en el Producto Interno Bruto, y eso es claro ya que es una base vital en la cadena logística de producción y de abastecimiento en el país. Dentro de la regulación del sistema de transporte terrestre por carretera, encontramos que existen resoluciones o normatividades tan importantes como la resolución 4100 de diciembre del 2004, donde nos dice cuáles son las designaciones o capacidades de cada uno de los vehículos según su configuración, y en ella se describe la tipología de los vehículos, sus capacidades máximas en transporte, no solamente en capacidad de transporte de mercancías, sino en pesos brutos vehiculares. También encontramos que en el sistema de transporte tenemos el sistema de transporte aéreo, que es uno de los sistemas de transporte aplicado para distintas naturalezas de mercancías o cargas a movilizar. Lógicamente que tienen una excepción para movilizar volúmenes y pesos, tienen un limitante establecido por la tipología de aeronaves que se utilizan a nivel nacional y a nivel mundial. Y pues en estos casos Colombia se ha destacado porque tiene un crecimiento bastante fuerte y robusto en el transporte doméstico y de cargas y pasajeros. En este momento se está regulando su aplicación por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil. Y para eso existen distintos tipos de aeronaves del transporte de cargas y de pasajeros. Están muy enfocados en el tema de paquetería y mensajería a nivel nacional. En esta diapositiva encontramos la aplicabilidad del sistema de transporte aéreo según el tablero de control operacional. Esto se tomó de la fuente del Ministerio de Transporte en el tablero de control, donde no solamente se está midiendo el transporte aéreo, sino se miden todos los medios de transporte y cuál es su participación en la economía, tanto en movilización como en vuelos nacionales, como en movimientos de mercancías, cuántos orígenes y salidas tienen por cada uno de sus puertos aéreos o aeropuertos que se toman. Esto es información pública tomada del Ministerio de Transporte. En esta diapositiva, como conclusión a la pregunta de cómo mejorar la competitividad del país con base de un mejoramiento de nuestros sistemas y servicios de transporte, concluyo que como aporte inicial el gobierno debe disponer de mayores recursos fiscales a los presupuestos en mejoras en el desarrollo, implementaciones de redes viales adecuadas para la movilización de vehículos y tener las instalaciones e infraestructuras
a nivel nacional que de verdad contribuyan a un libre comercio y que incentiven y motiven la economía colombiana. Como primer punto, lograr el control fiscal adecuado de los recursos, que se dé su aplicación para un desarrollo adecuado en vías de primer nivel, incentivando el transporte de carga por carretera, porque como lo vimos, es uno de los que mayor participación tiene en el Producto Interno Bruto. Con esto, ¿qué se lograría? La disminución potencial de los costos operativos y se lograría una mayor competitividad en el sector. Como segunda instancia, la disminución de los costos operativos exigiría un mayor incentivo en cuanto a las importaciones y exportaciones. Esto equilibraría un poco el tema de balanza comercial, la oferta y la demanda de equipos de transporte, ayudaría a la inversión extranjera, una comercialización exitosa, generando y contribuyendo a la creación de empleo, aumentando una mano de obra productiva. Como tercer punto, se afianzaría realmente a todos los actores de la cadena de abastecimiento por medio de sus pactos de libre comercio, exención en impuestos, dando facilidades a pagos de tributos, protegiendo parte de la industria nacional, ofreciendo estímulos para que realmente todo el transporte multimodal adquiriera una mayor participación. Con estas facilidades, ayudas, el gobierno realizaría una reactivación no solamente económica en el sector de transporte, sino a nivel general en la economía, teniendo en cuenta la gran participación que tiene el transporte en la economía. Como cuarto punto, contribuye a la creación de infraestructuras adecuadas, creación de más zonas francas, más puertos secos, construyendo los trenes de cercanías, el trayecto ferroviario, donde los desplazamientos realmente sean menores y sus costos operativos tengan un mayor control y sean menores. Eso incentivaría a la inversión en Colombia de grandes generadores de carga. Con eso logramos que esta economía sea una economía activa, sostenible a largo plazo. Como quinto punto, aportar con un mayor ímpetu a la política de reposición de equipos, la chatarrización, el factor de calidad, el uno a uno, que permita una libre competitividad y que en el sector sea un sector regulado, donde no ingrese cualquiera, donde sea un sector formal, que no solamente incentive la participación de nuevos transportadores, sino sea una participación equivalente, equitativa, que contribuya con impuestos, que contribuya al Estado. Como sexto punto, el control para que los sectores de transporte tengan un referente marcado de costos eficientes, como el CICETAC, que realmente, junto con el Observatorio Nacional de Transporte de Carga, sea eficiente, efectivo, tenga una regulación y un control de todas las compañías de transporte, tanto generadores de carga, tanto transportadores, donde no se siga imponiendo esos cobros altos que se establecen en este momento. Como séptimo punto, se genera una planeación de un comercio 24 horas donde no solamente se beneficie a la parte comercial, sino se mejoren esos tiempos logísticos. Con esos beneficios de tiempos logísticos se van a efectuar mayor movilización de vehículos, mayor utilización en tiempos, mayor productividad, mayor producción de la cadena de abastecimiento. Se va a generar mayor mano de obra, por supuesto mayor empleo, mejores ingresos a toda la cadena logística.